siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos a Signos Vitales, el espacio que tenemos para educar, informar y acompañar a la comunidad en temas de prevención y promoción de la salud. Escuchen este dato. Cada día más de 1 millón de personas contraen una infección de transmisión sexual y se estima que anualmente unos 376 millones de personas contraen alguna de las 4 principales enfermedades de transmisión sexual, que son clamidiosis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. Precisamente de este tema, las enfermedades sexualmente transmisibles, vamos a estar hablando con el doctor Pedro Alonso Jaimes Lasprilla. Doctor, bienvenido una vez más a este espacio y qué gusto tenerlo con nosotros hoy. Muchas gracias. Esperamos que la gente quede bien ilustrada sobre estas enfermedades de transmisión sexual, que las ve uno con mucha frecuencia. Ahí dentro de las que usted nombró, también me gustaría apuntar ahí el herpes genital, que sí, también lo vemos con mucha frecuencia. Doctor, esas enfermedades, digamos que se propagan predominantemente por el contacto sexual, vaginal, anal y también oral, ¿cierto? Sí, señora. Y digamos que también se pueden transmitir, por ejemplo, mediante la sangre o incluso los hemoderivados. Y precisamente muchas de esas infecciones también se pueden transmitir de madre a hijo, bien sea durante el embarazo o incluso en el mismo parto. Hablemos entonces ahí, doctor, de cuáles son como esos efectos profundos en la salud que pueden tener este tipo de infecciones de transmisión sexual. Bueno, estas enfermedades de transmisión sexual generalmente desencadenan síntomas clínicos en la persona y ya a nivel del neonato y del feto pueden hacer que se presente aborto, se presente muerte fetal, se presente parto prematuro. También puede desencadenarse lesiones en el feto, como microftalmía, como microcefalia, diferentes patologías que puede desencadenar la infección a nivel del feto, pero esencialmente puede desencadenar eso. Otra cosa importante ya a nivel no tanto del neonato o el producto de gestación, sino en la madre, vemos que se puede presentar infertilidad. Bueno, doctor, al inicio lo mencionábamos, vamos a hacer énfasis entonces en 2 enfermedades, en este caso es el herpes y la gonorrea. Empecemos entonces, doctor, por hablar, ¿le parece del herpes? Empecemos del herpes. Una enfermedad muy común, usted lo mencionaba ahorita, afecta a muchísimas personas. Para usted es algo casi que cotidiano tener en su consultorio este tipo de pacientes. ¿Cómo se manifiesta, doctor, esa infección en el cuerpo? Bueno, el herpes es una enfermedad, como decimos, sexualmente transmisible. Se caracteriza por, es producida por el herpes virus 2. El herpes virus 1 también se da en un porcentaje mínimo. Para ilustrar a la gente, tenemos que el herpes virus 2 es el que produce el herpes genital y el herpes virus 1 es el que produce el herpes labial. Entonces, el herpes virus 2 es el que desencadena esta lesión que tiene predilección por las mucosas, entonces lo vemos que se desencadena a nivel en el hombre, a nivel del glande, a nivel del prepucio. Inicialmente el paciente le dice a uno, doctor, me comenzó una piquiña y después me apareció una mácula, o sea, una mancha, después una pápula, una vesícula y ya aparecen una serie de lesiones superficiales, no son profundas sino superficiales, rodeadas de un halo rojo. Generalmente estas vesículas estallan y queda ya la úlcera. Como dato importante del herpes es que es una enfermedad que no tiene cura. Al paciente que le da la enfermedad, esa lo va a sufrir toda la vida y obviamente pues con todas sus consecuencias. Más o menos se tiene un promedio de 3 a 4 crisis por año, en algunas personas más que en otras. No se cura, doctor, ni el herpes oral ni el genital.
ni el herpes oral ni el herpes genital, porque el virus, ahora lo vamos a mostrar, Sí, señor. el virus da en la mucosa, por ejemplo en la mucosa, hablando ya del herpes oral, produce la úlcera y ya cuando el organismo crea anticuerpos y se trata también, entonces el virus baja su viremia y se va al ganglio posterior y permanece allá un tiempo, que puede ser 2, 3, 4 meses o 1 año o 2 años. Y cuando se le bajan las defensas al paciente, vuelve y aflora desencadenándose la lesión a nivel de las mucosas. Una enfermedad progresiva también. No tanto progresiva, sino crónica. Le digo que no es progresiva porque muchas veces cuando se trata, el paciente consulta frecuentemente, siempre que le da, entonces con los antivirales que se le suministra, lo que uno nota es que la primera vez llegó con úlceras, por ejemplo en el hombre, en el glande, en el pene, en la base del pene, las vesículas en grupos. Ya cuando uno lo lleva tratando 2, 3 veces, eso va disminuyendo, o sea, presenta 2 o 3. Y yo, por ejemplo, que llevo mucho tiempo, que tengo pacientes de hace 30 años con ese problema, ya simplemente ellos se quejan de que les da una piquiña y un brotecito y no más. Sin embargo, hay que tratarlo. Claro que sí, bueno, doctor, usted lo mencionó. Vamos a proyectar algunas imágenes para comprender a grosso modo de qué estamos hablando y cómo se manifiesta eso en la piel, pero antes de entonces vamos a ir con una tanda institucional y ya regresamos para conocer más detalladamente y ilustrativamente de la mano del doctor cómo se manifiesta el herpes. En La Granja estamos resaltando el campo, no se pierda este espacio todos los jueves a partir de las 7:25 de la noche. ¿Quiere conocer un poco sobre la proyección, personajes, funcionamiento de la televisión de los andinos? Pues no se pierda todos los martes a UPAN TV. Continuamos entonces en signos vitales. Estamos hablando de algunas enfermedades sexualmente transmisibles, específicamente en este caso del herpes. El doctor entonces en este momento nos va a explicar un poco cómo se ve esa infección de transmisión sexual finalmente pues en los genitales. Ahí los tenemos, doctor. ¿Qué podemos decir de eso? Hablando del herpes genital, quiero hacer un comentario de que la persona que sufre el herpes pero está asintomático, hay un riesgo de posibilidades de que le contaminen a la pareja entre un 50 y un 70%. Y si ya tiene las lesiones como las que vemos acá, es de un 95%. Para ilustrar más el herpes genital, tenemos que es una lesión superficial, tiene un halo rojo, duele mucho, es ardor. Aquí tenemos un punteado que son vesículas que después van a estallar esto en el hombre. En el hombre se puede presentar en el glande, se puede presentar en el cuerpo, en el prepucio y en la base del pene. Esto para notar que muchas veces uno recomienda el condón para evitar infectarse, pero encuentra personas en las cuales el herpes no le dio en el pene, sino que aparecen en el monte de Venus o en los testículos. Ya en la mujer vemos estas lesiones que son lesiones ulcerosas superficiales con un halo rojo. Muchas veces las vesículas estallan, se forma la úlcera y se confluyen. Este es en la mujer. Fuera de estos síntomas, la persona le da fiebre, le puede dar escalofrío, le puede dar dolor en la zona inguinal, en los ganglios inguinales, dolor en los glúteos y, como les dije inicialmente, la lesión empieza con una piquiñita, después aparece la mácula y posteriormente aparecen estas lesiones ulcerosas que son típicas del herpes genital. Doctor, usted ahorita lo mencionó y en ocasiones, pues como en muchas enfermedades de pronto no se presentan como esos síntomas y uno de pronto podría tener el virus
y no darse cuenta cuáles son de pronto algunos signos de alarma que me hagan preguntarme si de pronto podría tener una infección de transmisión sexual sin aún desarrollar pues como en las partes íntimas de ese tipo de consecuencias. Bueno, generalmente pues uno determina o hace el diagnóstico cuando encuentra la lesión. Es muy difícil decirle, no, usted uno puede imaginar, por ejemplo, si la pareja tiene un herpes o viene sufriendo de herpes, lo más seguro es que se le pegue, ¿no? Se contamine, se infecte. Entonces, esa puede ser, pero digamos que uno, antes de que aparezcan los signos y los síntomas, es muy difícil determinar si la persona tiene la enfermedad. Lo que sí uno puede sospechar es si la persona vive en un grupo de alto riesgo, ¿no? Se rodea de gente, digamos, prostitutas, hombres y mujeres promiscuos que tienen relaciones sexuales con unos y con otras y en gran cantidad. Eso uno ya sospecha de que puede tener no solamente el herpes, sino la sífilis, la gonorrea y otras enfermedades sexualmente transmisibles. Doctor, esto con el tema del herpes genital, pero digamos que el herpes oral, ¿cómo se comienza a manifestar? ¿Cuáles son también esos síntomas y cómo se puede ver también en la piel? Es también muy dolorosa. Bueno, mire, como le explicaba anteriormente, el herpes oral es una serie de vesículas que aparecen en los labios, en la lengua, en la garganta, pero hablando ya de la fisiopatología del herpes, la lesión se presenta como úlceras superficiales dolorosas que migran se presenta la piquiñita, después la vesícula, después la úlcera y después la costra. Pero entonces, ¿qué pasa con el virus? El virus generalmente aparece aquí, entra contaminado, después de que uno le manda la droga y pasa el tiempo, 14, 15 días, 20 días, el organismo crea anticuerpos, entonces el virus sale de aquí, que es esta zona, y él se va a alojar en el ganglio posterior, y ahí puede permanecer 2, 3, 4, 5 meses, cuando ya a la persona se le baja las defensas por X o Y, una gripa, le da fiebre, entonces la gente, me dio fiebre y me apareció el granito, y le echan la culpa a la fiebre. En realidad fue que la fiebre desencadenó la baja de defensas y el virus vuelve y se desencadena ahí. Doctor, hoy nos vamos a adelantar un poquitito con una de las secciones porque en consulta rápida tenemos una pregunta que precisamente nos da pie para el tema, creo que es el momento de hacerla para que podamos continuar ahondando en el tema. Vamos entonces con la consulta que tenemos hoy en consulta rápida. Hola, mi nombre es Sebastián y quisiera saber si las enfermedades de transmisión sexual tienen cura. Muy bien, entonces tenemos que las enfermedades sexualmente transmisibles, hay unas que se pueden curar y hay otras que no se pueden curar. ¿Cuáles de pronto se podrían curar? Las que se pueden curar son la sífilis, tenemos la gonorrea, tenemos las tricomoniasis, tenemos el chancro blando, el chancro duro, que se puede manejar de una manera con medicamentos. Y las que no se pueden curar es el herpes genital. En segundo lugar tenemos la hepatitis B, que también es una infección sexualmente transmisible, y el VIH. Esas son como los más grandes patologías que no tienen cura. Se pueden controlar, se pueden tratar, pero que en el paciente persiste la enfermedad. Bueno, doctor, aquí cabe también de pronto mencionar algo, y es que las personas de pronto creen que esas enfermedades se contagian netamente por el contacto sexual, y digamos que también en ocasiones se puede transmitir por el contacto de piel con piel. Hablemos también de esas otras formas de contagio que se pueden presentar esas infecciones. Bueno, hablando ya concretamente del herpes, sí, señor, se puede contaminar si la persona toca la lesión y después se toca a él. Otro por besos, por caricias, ¿no? También en algunos casos dicen que con las toallas, con las máquinas de afeitar. Si la persona se afeita y después se afeita al otro,
existe la posibilidad alta de que le dé la crisis y la enfermedad. Más que todo, eso es los métodos por los cuales, sin tener contacto sexual, se le dé la enfermedad. La prevención de esta enfermedad y pues de todas las enfermedades, doctor, de transmisión sexual se basa principalmente pues en, digamos, evitar ese tipo de contacto directo entre genitales, pero también hay otras formas en las que se puede prevenir esas enfermedades. Hablemos también como esas formas de protección, de prevención. Sí, bueno, señor. En cuanto a la prevención, la primera es, y la más precisa y la más efectiva, es no tener relaciones sexuales. Ya después, nosotros recomendamos el condón, que hay el condón masculino, el condón femenino, ya tratar de tener relaciones con una pareja sola, porque si se tiene con múltiples parejas, el riesgo se aumenta, y evitar grupos que son altamente predispuestos a tener enfermedades sexualmente transmisibles. Ahorita. Sí, grupos de alto riesgo. Entonces eso puede desencadenar. Pero la prevención es esa, tener una pareja, conocer la pareja con la que va a estar y el uso del condón, y ya sea femenino o masculino. Bueno, doctor, digamos que yo me entero de que tengo herpes, o sea, uno en ese momento, ¿qué debe hacer cuando uno se entera que tiene Cuando esa enfermedad? se entera de que tiene herpes, debe consultar al médico, ¿no? Ya uno le ordena, hay varios antivirales, como es el aciclovir, el vanciclovir, el famiciclovir, que son medicamentos que hacen que la enfermedad no dure 8, 10, 14, 15 días, sino que merme el tiempo. Eso es lo que hace el antiviral, que le dure solamente 4 días tomándose la droga. Entonces eso es lo esencial. Existen drogas para tratar, antivirales. Bueno, doctor, aquí hemos hablado entonces del herpes. Al principio del programa lo mencionamos, también vamos a abordar la enfermedad de la gonorrea. Usted lo ha dicho, pues que digamos es altamente tratable, entonces pues empecemos también por hablar de la gonorrea, doctor. Bueno, la gonorrea es una enfermedad infectocontagiosa de transmisión sexual que es producida por la bacteria Neisseria gonorrhea. Esa Neisseria gonorrhea es un diplococo gram negativo intracelular, o sea, se caracteriza por estar dentro de las células. Este tiene gran atracción por las mucosas, entonces se presenta a nivel de la uretra masculina, también se puede presentar en la mujer a nivel de la vagina, también lo vemos con frecuencia a nivel de los ojos, presentando una conjuntivitis gonocócica. Se puede distribuir también por vía hematógena, produciendo una artritis gonocócica, e incluso puede producir enfermedad a nivel del cerebro, producir una encefalitis. Que uno normalmente cree que es solamente, un brote en la piel. No, se puede presentar a todos los niveles. Muy delicado. Y se caracteriza por la aparición de un ardor al orinar. Generalmente el ardor es al comenzar a orinar. Y a los pocos días, o pocas horas muchas veces, aparece un flujo verde amarillento en el meato urinario, y en la mujer aparece un flujo también verde amarillento. Antes de continuar hablando, doctor, de la gonorrea, y que también usted ha traído unas imágenes para también, digamos, explicarle un poco más detalladamente a los televidentes cómo se manifiesta esta infección, vamos a la última tanda institucional y ya regresamos en Signos Vitales. ¿Sabías que en el mes de octubre de 2018 fue expedida la resolución 1565 por parte de la Autoridad Nacional de Televisión? Allí nos informaron sobre la prórroga de licencia por 10 años. AUPAN. AUPAN. AUPAN.
la televisión de los andinos. Continuamos en nuestro espacio de signos vitales, estamos hablando de la gonorrea y en este punto entonces vamos a explicar gráficamente de la mano del doctor, por supuesto, cómo se manifiesta esta enfermedad. Ahí tenemos entonces, doctor, como ese primer signo de alarma que se puede manifestar en este caso en los hombres. Bueno, sí, a los 5 o 7 días de haber tenido el hombre una relación sexual con una persona contaminada, una mujer, o puede ser también con un hombre, encontramos que aparece este flujo que es verde amarillento. Se caracteriza fuera del flujo de que a la persona al orinar siente un ardor como una quemazón al comenzar a orinar generalmente, y durante toda la salida del chorro de orina el paciente se va a quedar de gran ardor en esta zona. Característica en la mujer, aquí vemos la mujer, donde también tenemos que se presenta el flujo, hay una hiperemia de la vulva y obviamente el gonococo. A veces aquí hay unas glándulas que se llaman la glándula de Bartolino. El gonococo muchas veces se ubica en esas zonas. Las glándulas de Bartolino sirven para lubricar la vagina. Entonces se ubica, devuélvamela, se ubica acá. Entonces la señora muchas veces llega con una bola grandotota, aquí, por ahí medio centímetro, 1 centímetro, que es una infección, una bartolinitis, como le llamamos nosotros, desencadenado por el gonococo. ¿Cuáles pueden ser de pronto, doctores, esos otros síntomas de la gonorrea en el hombre y en la mujer? El ardor al orinar, el flujo vaginal. Pronto, no. Hay que tener en cuenta que pueden haber complicaciones. Por ejemplo, en este caso es una gonorrea, pero en la garganta. Cuando se tienen caricias orogenitales, se presenta que el gonococo ataca toda la orofaringe. Aquí tenemos las amígdalas, los pilares amigdaliares, todo esto se ve infectado por el gonococo. Doctor, ¿es muy común ver ese tipo de gonorrea en esa parte del cuerpo? En esta época sí, se ve con mucha frecuencia las caricias orogenitales, como el fellatio, el cunilingus, que es cuando el hombre hay caricia orogenital con la mujer, entonces se presenta la infección. Otra complicación fuera de las amígdalas es la conjuntivitis gonocóxica en el recién nacido. La señora tiene una infección por gonorrea en la vagina y cuando nace el niño se contamina. Entonces se presenta esta conjuntivitis gonocóxica en el bebé. ¿En los bebés, doctor, también se puede tratar, digamos, fácilmente la enfermedad? Sí, sí, hay que hacerle tratamiento y se recupera muy fácil. Pero entonces hay que hacer el diagnóstico casi de entrada. En los hospitales muchas veces se les echa un antiséptico cuando el niño nace en los ojos para evitar este problema. O sea, se les pone un antibiótico, unas goticas de antibiótico para evitar que el niño se complique. Hay un dato, doctor, es que el 50% de las mujeres no desarrollan síntomas cuando tienen este tipo de infecciones. Sí. Ahí, digamos, uno cómo se puede cerciorar de esta enfermedad. Bueno, como usted dice, el 50% de las mujeres que tienen gonorrea son asintomáticas, o sea, no sienten nada. ¿Cómo sabemos que la tiene? Haciéndole un examen de flujo. Muchas veces dicen, no, yo no siento nada, yo estoy bien, yo no sé por qué le apareció con eso. Pero si uno le manda un flujo a la señora, encuentra el gonococo, el Neisseria gonorrea intracelular en el flujo. Digamos también la importancia de hacerse anualmente el examen que como mujeres debemos hacernos cada... Importante hacer eso, o si sienten algún síntoma, algún dolor, alguna picazón, algún flujo que puede ser escaso, hacerse. En el hombre puede ser asintomático en un 6%. O sea, hay hombres que pueden tener gonorrea, pero no tienen manifestaciones, pero solamente en un 6%. Acá tenemos uno de los elementos claves para evitar la infección, que es el condón en el hombre, y el condón también, como ya pudieron ver, el condón femenino. Listo. Bueno, doctor, antes de terminar ese espacio vamos a conocer la sección de cultura médica.
una palabra pues que también tiene que ver con el tema que estamos abordando hoy. En este tipo de enfermedades creo que hay varios términos que los televidentes deben conocer. Hoy vamos a conocer uno de ellos en Cultura Médica. Clamidia. La infección por clamidia es una enfermedad de transmisión sexual que puede infectar a mujeres y hombres y causar daños graves en el aparato reproductor de una mujer y hacer más difícil o imposible que quede embarazada en el futuro. La infección por clamidia también puede provocar un embarazo ectópico que puede ser mortal. Ahí teníamos entonces el término nuevo para esta semana relacionado con el tema de enfermedades sexualmente transmisibles. Continuamos en este espacio hablando con usted, doctor. Ya nos queda un poquito de tiempo, pero es importante también mencionar qué tan letales pueden llegar a ser las enfermedades en general, las enfermedades sexualmente transmisibles. Sí, señor. Bueno, el herpes, por ejemplo, que hemos comentado, el herpes genital, puede producir en el recién nacido una encefalitis, una sepsis, que es una infección generalizada que lo puede hacer que el niño muera. En cuanto a la gonorrea, pues sí puede presentar una artritis séptica por gonococo, también puede presentar una infección bastante fuerte, pero el problema de la gonorrea más que todo es que predispone al paciente a que sufra de VIH, y el paciente con VIH sí se muere. Eso es en cuanto a lo más grande que podríamos decir con respecto a la letalidad de estas enfermedades. Ya, por ejemplo, tenemos la sífilis, pero ya es en otro punto, en otro tema, en otro programa, iremos a hablar de este tema también. Claro que sí, usted lo mencionaba ahorita, doctor, esas enfermedades varias se pueden tratar, se pueden controlar, de hecho curar. Hablemos entonces de cómo son los tratamientos para esas infecciones de transmisión sexual. Bueno, concretamente están los antibióticos, y hablando ya de la gonorrea, se utilizan el ceftriaxone, se utiliza la citromicina, se utiliza la ciprofloxacina, la dicloxacilina, que son son medicamentos que se utilizan en el tratamiento de la gonorrea. La clave de este tratamiento es que sea formulado por el médico, porque uno es el que tiene la medida y el tiempo que se deben tomar. Muchas veces aparece la lesión, que siento este flujo, se van para ante el farmacéutico o le preguntan al amigo y le digo, no, yo tomé eso, tómeselo, con eso tiene. Y resulta que se le quita el síntoma. Pero entonces eso puede migrar, en el caso de la gonorrea, a que le dé una prostatitis, a que le dé otra infección más agresiva, una proctitis, una infección más generalizada, una epididimitis, que puede complicar el paciente. Entonces, con respecto al tratamiento, debe ser ordenado por el médico. Y ya en el caso del herpes, pues tenemos el aciclovir, el vanciclovir, el famiciclovir, que son antivirales que se utilizan para tratar el herpes genital. ¿Cuánto pueden de pronto durar esos tratamientos, algunos efectos secundarios que se tengan? Bueno, el tratamiento generalmente hay unos tratamientos que son cortos y otros que son largos, ¿cierto? Dependerá entonces dependiendo de la agresividad, porque si el paciente tiene la gonorrea pero tiene una prostatitis o tiene una proctitis, entonces uno, dependiendo de cómo esté la gravedad del paciente, uno ordena el tiempo respectivo. Bueno, doctor, hemos llegado entonces al final de este espacio. Gracias por habernos acompañado en este programa. Es muy importante también de pronto dejarle un mensaje final de recomendaciones a la comunidad, que aunque bien sabemos cómo se previenen, pues no está de más de pronto hacerlos el llamado, porque usted lo mencionaba, es algo muy común que usted como doctor atiende prácticamente todos los días. Entonces, que ese sea también el espacio para hacer nuevamente ese llamado y darle ese mensaje a la comunidad. Bueno, inicialmente, para prevenir, el método más efectivo es no tener sexo. Ya la utilización del condón, ya siempre tener una pareja, estar siempre con una pareja, no con 2, 3, 4, 5, y evitar los grupos de alto riesgo, que también por ahí es que se pueden presentar estas infecciones. Doctor, muchas gracias por haber estado en este espacio. A ustedes, televidentes, gracias por continuar conectados cada 8 días con este espacio que desde la televisión de los andinos realizamos con el ánimo de estarlos acompañando en todos esos temas que los inquietan a ustedes también como comunidad. Nos vemos la próxima semana, todos los miércoles, recuerden, a las 7:35 de la noche.
AUPAN, la televisión de los andinos.